Hola de nuevo. El propósito de este video tutorial es explicarles a los alumnos lo que son las expresiones algebraicas, dónde aparecen y cómo se manejan. Por ejemplo, si lo que decíamos en el vídeo anterior, si yo desconozco algo, solemos decir llámalo X. Es una expresión del lenguaje ordinario, que si algo no lo conoces, pues dices llámalo X. Por ejemplo, también nos pueden decir la mitad de algo. Bueno, pues la mitad de algo se suele poner como X partido de 2. ¿Se ve bien ese tamaño? Voy a hacer esto un poquitín más grande. Voy a poner esto un poquitín más grande, a 110. Vale. Bueno, decimos, si algo desconocemos, llámalo X. La mitad de algo, X medios. El triple de algo, 3X. Por ejemplo, el triple de un número, el triple de un sueldo, el triple de la edad de un hombre. ¿De acuerdo? Aumentamos algo en una unidad. Si aumentamos algo en una unidad, X más 1. Ejemplo, no sé, los años que tiene Pedro son el doble de los de Juan. Juan tiene X y Pedro tiene 2X. ¿De acuerdo? ¿Vale? ¿Hasta ahí me siguen? Más cosas. La quinta parte de algo. Un quinto de X. O también se puede poner X quintos. ¿Vale? Utilizando lo que sabemos de fracciones. Entonces todas estas expresiones que acabamos de poner ahora reciben un nombre y se llaman monomios. Monomios. Nosotros vamos a trabajar solamente con monomios que tienen un término, ¿vale? Por ejemplo, otro monomio sería el cuadrado de un número, el que sea. Si quiero poner el cuadrado de un número, el que sea, X al cuadrado. Ese número puede ser el 2, el 3, el 5, el 7, el 24, el menos 7, el menos 115, etcétera, etcétera. ¿Hasta ahí me siguen? ¿Hasta ahí me siguen? Todos as. Bien, yo también puedo decir el producto de dos números. Vale, pues cojo y digo un número X y otro número Y. El producto de los números es X por Y. La suma de dos números supuestamente distintos, X más Y. ¿De acuerdo? La diferencia de dos números. Bueno, aquí tengo que tener cuidado cuál es el minuendo y cuál es el sustraendo. Minuendo es el que está en signo positivo y el sustraendo es el que está con el signo negativo. X menos Y, por ejemplo. O Y menos X también podría hacerlo, pero bueno. Porque son dos números distintos. Y si fuesen tres números distintos, por ejemplo, suele ponerse así. X, Y y Z, tres números distintos. Normalmente se suelen usar las letras del abecedario. Para expresar los números como incógnitas. Cuando estéis en tercero o cuarto de la ESO, es usar las letras griegas. También, por ejemplo, esta letra se llama alfa y se suele usar mucho para representar ángulos. La letra omega, que no sé quién lo dijo, el omega se suele representar, se suele usar mucho también para ángulos, y en física se suele usar para representar la velocidad angular. Cuando un cuerpo se mueve un movimiento circular, se dice que lleva una velocidad angular omega. ¿De acuerdo? Más. Sí. Desde alfa hasta omega, sí. Desde el principio hasta el final, sí. Creo que van por ahí los tiros. Más cosas, por ejemplo, otra letra griega que se suele usar mucho en matemáticas, epsilon, que es para indicar una cantidad muy pequeña. Otra letra griega que se suele usar, por ejemplo, beta, para ángulos también. Otra, chi, esta aparece mucho en la física también. Entonces, bueno, se suelen usar letras para representar incógnitas, ¿de acuerdo? Antiguamente, los matemáticos, por ejemplo, si querían poner 2x, 2 el doble de un número,
el doble de un número, ellos no ponían al principio 2x, ellos ponían 2 por x. Entonces había veces que se equivocaban, porque esta x de aquí, lo que os contaba el otro día, esta x de aquí significaba el símbolo de la multiplicación. Entonces había veces que en los cálculos, si no lo hacían bien, podían equivocarse y mezclar esa x con la incógnita. Y entonces esto lo solucionó Leibniz, un matemático, físico, filósofo, médico también, alemán, muy importante, contemporáneo de Isaac Newton, y dijo, no, esto me lo voy a cargar y entonces voy a empezar a poner 2 por un puntín pequeño por x. Entonces el puntín pequeño apareció justamente para evitar que el símbolo de multiplicación se confundiese con la letra griega x. ¿Vale? Bien. Entonces todo esto son monomios, que van a ser las expresiones con las que casi siempre vamos a trabajar nosotros, monomios. Bueno, monomios no, monomios en los que, o monomios o binomios o trinomios en los que afecte solamente a una incógnita, ¿vale? Por ejemplo, si yo tengo que sumar, si a mí me dicen que tengo el doble de un número, y a ese doble de un número le tengo que sumar 5 unidades, me aparece esta expresión, 2x más 5. El doble de un número más 5 unidades, ¿de acuerdo? O al doble de un número lo incrementamos en 5 unidades. O al doble de la edad de Luis lo incrementamos en 5 unidades. ¿De acuerdo? O el doble de la cantidad de euros que tiene Juan en el banco lo incrementamos en 5 millones de euros, por ejemplo. Sería una cosa así, ¿no? Si trabajamos en millones de euros, ¿vale? O el doble de goles que metió Villa más 5 unidades los metió Messi, por ejemplo, ¿vale? Entonces por ejemplo, el triple de un número menos 4, o el triple de un número le restamos 4. El triple de la edad del profe menos 4 es la edad de un alumno. ¿Vale? No, perdón. El triple de la edad de un alumno menos 4 es la edad del profe. Perdón, mejor así. El triple de la edad de un alumno menos 4 es la edad del profe. Por ejemplo, ¿no? O si tiene una persona mayor, el cuádruple de la edad de un alumno más 5 es la edad del profe de informática, por ejemplo, ¿vale? Quien sea, eso estoy inventándolo. Todo esto se puede representar en lenguaje algebraico y sirve para hacer más cómodo el lenguaje ordinario y para poder interpretarlo desde el punto de vista matemático. Bien, cuando me aparece un sumando, o símbolo de la suma, o símbolo de la resta, que enlaza une expresiones literales, o sea, expresiones que llevan números y letras. Fíjense ustedes que esta expresión lleva números y letras y esta expresión lleva solamente números, ¿de acuerdo? ¿Hasta ahí me siguen todos, ¿sabes? Bien, cuando me aparecen varios términos enlazados por símbolos de suma y resta, tengo que contar la cantidad de ellos que hay. Y entonces, si hay 1, monomio. Si hay 2, binomio. Si hay 3, trinomio. Por ejemplo, x al cuadrado más 2x más 1. Eso sería un trinomio. Porque aparecen 1, 2 y 3 monomios enlazados por, en este caso, 2 símbolos de la suma. También podríamos haber puesto 2x al cuadrado menos 3x más 4. Esto vuelve a ser otro trinomio, ¿de acuerdo? Estos vais a verlos en tercero de la ESO. Este tipo de expresiones las vais a ver en tercero de la ESO. Bien, entonces aparece
un término, una expresión literal con letras y números, otra expresión literal con letras y números y otra expresión literal solamente con números, y todos estos están enlazados por una resta y una suma. ¿De acuerdo? Hay tres términos, por lo tanto es un trinomio. También podría ser, pero nosotros no lo vamos a ver, también podría ser un trinomio siguiente: x más x. Esto también sería un trinomio. ¿Por qué? Porque aparece esta expresión literal, aquí aparecen, de hecho, dos incógnitas, una y otra, y enlazados con un más ahí y otro más ahí. ¿Hasta ahí me siguen todos más o menos? ¿Me siguen todos más o menos? Bien. Los números que aparecen con las expresiones algebraicas, por ejemplo, si yo pongo 3 por x, este número se llama el coeficiente. Y la incógnita como tal se llama la expresión literal. Generalmente se suele poner así, ¿eh? Y el grado del monomio es el grado al que esté elevado la x. Vamos a trabajar en este caso con x, ¿eh? Vamos a trabajar con x. Por ejemplo, si tengo x, ¿cuál sería el grado del monomio este? ¿A qué está elevada la x? A 1, muy bien. La x está elevada a 1, por lo tanto el grado del monomio es 1. ¿A qué está elevada aquí la x? En la expresión 2x al cuadrado, ¿qué está elevada a la x? A 2, por lo tanto el grado del monomio es 2. ¿De acuerdo? Mucho ojo, esto vais a verlo en segundo de la ESO. Si os doy la expresión x al cuadrado y z, el grado del monomio es el grado de la suma de las expresiones literales que aparecen. ¿A qué está elevado aquí la i? ¿A qué está elevado la z? ¿A qué está elevado la x? A 2. ¿Cuánto suma todo esto? 4. El grado de este monomio es 4. ¿Vale? Eso es muy importante, ¿eh? Porque la gente muchas veces se confunde. Dicen, no, el grado mayor 2 porque la x está elevado al cuadrado. No. Cuando tengo un monomio, el grado es la suma de todas las expresiones o todas las partes literales que lo forman. ¿Vale? ¿Eso está entendido? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Bien. ¿Qué puedo hacer con los monomios que tienen la misma forma? Bien, vamos a intentar ver esto un poquitín más claro. Por ejemplo, si yo tengo la expresión x y me mandan sumarle 2x, estas expresiones son monomios semejantes, porque la parte literal, o sea, la parte que lleva la letra, son monomios idénticos. ¿De acuerdo? Y entonces se pueden agrupar o se pueden reducir o se puede operar con ellos. Entonces yo puedo decir, una pera más 2 peras, ¿cuántas peras me dan? 3 peras, ¿no? Una pera más 2 peras, estos son 3 peras, ¿de acuerdo? Más, por ejemplo, 5x más 6x menos x, todo esto lleva x, ¿no? Y la x tiene grado 1, por lo tanto puedo trabajar con ellos porque son expresiones literales semejantes, o son monomios semejantes, ¿de acuerdo? Entonces, diría 5 peras más 6 peras, 11 peras menos una pera, 10 peras, ¿de acuerdo? Y ojo, no se olviden de la x, es muy importante, ¿vale? ¿Hasta aquí está entendido? Más o menos.
Bien, por ejemplo, el libro trae el siguiente ejemplo, que sería 13x más 2y menos 5x, y esto dice que lo operemos. Y entonces, tendría que decir, marco las expresiones que son semejantes, esta y esta son semejantes, ¿no? Bien, 13x menos 5x, 13 euros menos 5 euros, 8 euros, ¿no? ¿Sí o no? Y ahora, ¿qué me falta? Me faltan estas dos manzanas que aparecen por ahí, y entonces la expresión que me queda es esta, 8x más 2y, y esa sí que ya no la puedo reducir. Ahí sí que no se puede hacer absolutamente nada. Bueno, se podría hacer una cosa, pero yo no lo voy a decir. Bueno, sí lo voy a decir, a ver quién lo ve. 8 no es 4 por 2. 2 que multiplica a 4x más y. ¿Quién entiende eso? El 8, esto se llama sacar factor común. Se llama sacar factor común. Si yo aplico la propiedad distributiva sería esto por esto y esto por esto, ¿no? ¿Sí o no? Lo que hacíamos con los números. ¿Sí o no? Vale. El 8 lo puedo poner como 2 por 4, ¿no? Y la x que me falta aquí. Más un 2i. Vamos a poner el i en otro color. Un 2i, ¿no? Y entonces digo, como se me repite el 2 aquí, lo puedo sacar fuera, que lo multiplica todo. Y entonces me quedaría 2 que multiplica a 4x más 2y. Y esta digamos que es la expresión más reducida que se puede hacer con el monomio, perdón, con el binomio anterior. Esto se llama sacar factor común. Estoy parecido, no, pero esto es parecido a cuando tienen 8 más 8 más 8 más 8. ¿Cuántas veces 8 tienen? O sea, 8 que multiplica a 1 más 1 más 1 más 1 y más 1, ¿no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y 1 más 1 más 1 más 1, ¿cuánto es? 8 por 4, es parecido, ¿no? Es parecido, ¿sí o no? ¿Sí o no? Bien. Y el producto por una constante. Si yo tengo, por ejemplo, que multiplicar el monomio 2x y me dicen que lo multiplique por 8, esto es un convenio, ¿eh? Los números se suelen poner, o los coeficientes se suelen poner delante de la expresión literal. Esto es un convenio. Y funciona bastante bien porque después ustedes cuando vean polinomios, ordenarlos resulta más fácil y más elegante, sobre todo para la vista. Entonces, lo que se hace es, se multiplican los números y si hubiese expresiones literales, se multiplicarían las expresiones literales. En este caso yo puse este ejemplo, 2x por 8, se cogen, se multiplican los números, 8 por 2, 16. Y aquí es como si hubiese un 1 y la x iría multiplicando al 1, ¿de acuerdo? Por lo tanto sería x por 1, x, ¿vale? ¿Sí o no? Vamos a hacer otro. 3x por 5. Y esto cogería y multiplicaría. 5 por 3, 15 por x, x. Cuidado, que se sigue el criterio de los signos. Si yo tengo, por ejemplo, menos 3 por 4x, harían ustedes menos 3 por 4 más por menos, menos 3 por 4, 12. Y la x por una x, ¿vale? Y si tuviesen, por ejemplo, 2x por 5x, harían lo siguiente. Multiplicarían los números por números y las expresiones literales por las expresiones literales. Y les quedaría 2 por 5. Ahora, x por x. Bien. X al cuadrado. X por x, x al cuadrado. ¿De acuerdo? Y si tuviesen, por ejemplo, 6x... Ay, si tuviesen, por ejemplo, 6x cuadrado por x medios, ¿qué harían?
que complicarlo un poquitín. Lo que tendrían que hacer primero sería la división. 6 entre 2, ¿qué sale? 3. Y ahora, x al cuadrado por x. X al cubo, señores. ¿De acuerdo? Bueno, no voy a seguir, voy a ponerles yo tarea ahora para que vayan trabajando un poquitín. Y hay que no... Bueno, que no puse la fecha. Bueno, nada, espero que lo hayan entendido, espero que les haya gustado y thank you for watching.